Buenas tardes. Vamos a continuar desarrollando nuestro programa. Y una vez que hemos concluido con la nulidad civil, vamos a estudiar la inoponibilidad y vamos a estudiar la simulación. Lo primero que tenemos que hacer es conceptualizar qué es la inoponibilidad. Y la inoponibilidad es la ineficacia respecto de terceros de los efectos de un acto jurídico válido o de los efectos de la declaración de nulidad o resolución por inobservancia de requisitos de forma o fondo exigidos por la ley para afectar a los terceros. Lo primero que tenemos que dejar claro es que la inoponibilidad es una construcción doctrinario-jurisprudencial que luego recibió, acogimiento en nuestra legislación. Pero acá el tema es que legalmente yo no voy a encontrar, así como lo hago con la nulidad, una sistematización de la inoponibilidad. Porque la inoponibilidad en el fondo es una creación doctrinaria jurisprudencial que ha tenido recepción legislativa, pero no hay una orgánica. Eso hay que tenerlo muy claro. La inoponibilidad puede devenir de los efectos de un acto jurídico válido, y puede ser de forma o fondo, o puede devenir de los efectos de la declaración de nulidad de un acto o de la resolución de un acto o contrato. Como yo les decía recién, o sea, la inoponibilidad no está tratada en forma sistemática en el código, sino que algunas leyes comenzaron, digamos de alguna manera, a abordar y a denominar inoponibilidad a esta forma de sanción, como ocurrió con la antigua ley de quiebras, que hoy día no está vigente, que es la ley 18.175, que se conoció como ley de quiebra, que hoy día es una ley que está derogada, pues está vigente la ley 20.720 sobre reemprendimiento. También lo utilizó este concepto de la inoponibilidad la reforma de la ley 18.802 al Código Civil en el artículo 1757. A ver, el artículo 1757 del Código establece, entre otras cosas, lo siguiente. Ahí dice, miren, la nulidad o inoponibilidad anteriores podrán hacerse valer la mujer, sus herederos o cesionarios. Es decir, esa norma ya comienza a recoger el hecho de que un acto jurídico pueda llegar a ser declarado inoponible. Bien. La inoponibilidad, vamos a estudiarla tal como nosotros lo diagramamos en esta idea de inoponibilidad proveniente de un derecho nacido de un acto jurídico válido, para después hacernos cargo de la inoponibilidad proveniente de la nulidad o resolución de un contrato. Hay formalidades o hay requisitos externos que se exigen para la constitución de un acto o contrato, pero hay otros que no se exigen con esa finalidad. Cuando nosotros estudiamos las formalidades, dijimos que ellas podían tener 4 objetivos. 1, ser necesarias para dar vida al acto o contrato, y que son las solemnidades. 2, para permitir la interacción en el mundo jurídico de los incapaces, son las formalidades habilitantes. 3, para precavernos de un medio de prueba, y esas son, ¿cierto?, las formas o medidas, ¿cierto?, vinculadas a los regímenes probatorios. Y finalmente, hay ciertos requisitos externos que son necesarios para que estos actos o contratos puedan, de alguna manera, alcanzar con sus efectos o afectar a los terceros.
Y estas son las formas o medidas de publicidad. Las formas o medidas de publicidad. Y por lo tanto, si se omite alguna de estas formas o medidas de publicidad, claramente, ese acto o contrato no va a poder afectar y no va a poder vincular a un tercero. Las inoponibilidades pueden ser de forma o pueden ser de fondo. Las inoponibilidades de forma, insisto, son aquellas que dicen relación con requisitos externos para poder darle valor jurídico a un contrato válido con relación a un tercero. En cambio, las inoponibilidades de fondo son aquellos incumplimientos de condiciones, requisitos o exigencias que traen como consecuencia que se van a herir fuerte y sustancialmente los derechos de los terceros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es examinar las hipótesis de inoponibilidades de fondo y las hipótesis de inoponibilidades de forma. Inoponibilidades de forma. ¿Cuándo ellas tienen lugar? Bueno, tienen lugar cuando se omiten ciertas exigencias o externas o formales que trae como consecuencia que al no haberse cumplido con esta exigencia externa o formalidad, no podamos vincular un acto jurídico válido a un tercero, es decir, no podamos hacérselo oponible. Los casos aquí son, en definitiva, son 4. Caso número 1, inoponibilidad de forma por falta de una constancia o anotación. A ver, es perfectamente posible que en una escritura pública se pueda incurrir en una omisión o derechamente pueda haber un error. Imaginémonos, por ejemplo, al singularizar los comparecientes en una escritura, al identificar el rol de avalúo de una propiedad, al citar sus deslindes, al citar su rol de avalúo. O sea, es perfectamente posible que se cometa un error. O lisa y llanamente que la escritura contenga una omisión. Y sea necesario en el futuro salvar esa omisión o corregir el error. Entonces, la ley establece que el mecanismo para salvar la omisión o corregir el error es la llamada contraescritura. La contraescritura, en síntesis, no es más que el documento o el antecedente instrumental cuyo objetivo es salvar una omisión o bien corregir un error. ¿Y qué nos dice la ley? Que las contraescrituras públicas solo van a ser oponibles a los terceros cuando su contenido, o sea, lo que la contraescritura dice, se anote al margen de la escritura pública que está siendo salvada o que está siendo de alguna manera rectificada o aclarada. Y que además las copias que en el futuro se otorguen de esa escritura lleven la cuenta de que se hizo una contraescritura. A ver, les pongo un ejemplo. Se celebra un contrato de compraventa, evidentemente con notario, y en esa escritura se incurre en un error en el rol de avalúo fiscal de la propiedad. Se hace necesario entonces rectificarlo. ¿Y cómo se rectifica? Con una contraescritura, donde las partes dicen, mire, se celebró esta escritura tuvo un error, venimos por el presente acto en rectificarlo. Y lo rectifican. El punto es que el contenido de esa contraescritura tiene que anotarse al margen de la escritura que está siendo modificada. Y
solo en virtud de esa anotación, en definitiva, para todos los efectos legales y para todos los terceros, tiene valor jurídico lo que se dijo en la contraescritura. Porque si la contraescritura permanece sin esa anotación, solo va a vincular a los contratantes. Pero si mañana queremos que esa contraescritura la podamos hacer valer frente a un tercero, por ejemplo, un banco, será necesario que lo que dijimos en la contraescritura cuando estábamos rectificando, modificando o adicionando, lo anotemos al margen de la escritura. Y luego, las futuras copias de la escritura deben llevar inserta la anotación de que da cuenta la contraescritura. Solo así vamos a poder decir que vamos a poder decir que lo que se dijo en la contraescritura de alguna manera es vinculante a los terceros. Segunda hipótesis, falta de notificación. A ver, muy simple. Se los voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Ustedes conocen lo que es el factoring. El factoring es un sistema de financiamiento en virtud de la cual, cuando una persona es acreedor de otra y tiene a su respecto una factura, hay empresas que digamos, que descuentan las facturas, es decir, me anticipan el pago del crédito de que da cuenta la factura, obviamente cobrándome una comisión o un porcentaje del valor global de la factura. Y ellos entonces, corriendo el riesgo, esperan la fecha de vencimiento o la fecha de pago de la factura. A ver, en la factura entonces interviene el emisor de la factura e interviene el destinatario de la factura, o sea, el acreedor y el deudor. Pero es posible que el acreedor de la factura necesite recursos frescos, necesite dinero con urgencia. Entonces él lleva la factura a una empresa de factoring y le dice, mire, yo tengo una factura que emití, por ejemplo, a tal o cual establecimiento comercial. Establecimiento comercial que a mí me paga a los 60 días o me paga a los 90 días. Yo necesito recursos hoy. ¿Qué le dice el factoring? Bueno, vamos a evaluar a la empresa, lo vamos a evaluar a usted y en caso afirmativo le vamos a comprar el crédito. Si el crédito es por 10 millones, nosotros se lo vamos a comprar en 9.500.000 pesos. Y nosotros vamos a esperar la fecha y vamos a cobrar los 10 millones. Y nuestra ganancia o utilidad van a ser los 500.000 pesos. Ese negocio es entre dos partes. Pero aquí hay un tema que es muy importante. ¿Cómo se va a enterar el deudor que se ha factorizado esa factura que él debe? Él tiene que ser notificado. Porque si él no es notificado, él le podría pagar legítimamente digamos, al acreedor 1. Y el acreedor nuevo, el que recibió el crédito, o sea, no tendría derecho a cobrar. Entonces, lo que la ley dice, mire, cuando hay una compraventa de derechos personales, cuando hay una cesión de derechos personales, esta cesión solo va a ser oponible al tercero, en este caso al deudor, solo una vez que éste sea notificado de que hay un nuevo acreedor o bien éste haya aceptado la transferencia del crédito entre A y B. Por lo tanto, mientras no le notifiquemos al deudor que su acreedor ya no es la persona A, sino que es B, porque A le vendió a B el crédito, esa compraventa del crédito no afecta al deudor. El deudor podría pagarle en forma directa a A. 3. Por falta de inscripción o de una subinscripción en un registro público. Por ejemplo, si se dicta una sentencia judicial que declara el divorcio vincular, esa sentencia judicial tiene que inscribirse en el registro de matrimonio, porque si no se inscribe en el registro de matrimonio, no se adquiere el estado civil de divorciado. Por lo tanto, mientras no se practique la subinscripción, la persona ante los terceros continúa manteniendo el estado civil de casado. Ahí tienen un ejemplo. Y en cuarto lugar, tenemos, por ejemplo, como cuarta hipótesis de inoponibilidad de forma, la llamada falta de fecha cierta. A ver,
Cuando ustedes estudien en Derecho Procesal y además acá en Derecho Civil la llamada teoría de la prueba, ustedes van a tener claro que cuando se trata de instrumentos públicos, los instrumentos públicos hacen plena fe en cuanto a su fecha y en cuanto al hecho de haber sido otorgados. Esto lo dice claramente el artículo 1700 del Código Civil, que señala: el instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha. Por lo tanto, cuando se trata de un instrumento público, como una escritura pública, como una licencia de conducir, como una cédula de identidad, como un pasaporte, por ejemplo, no hay ninguna, o sea, no hay posibilidad de impugnación en cuanto a su fecha. Por lo tanto, mañana cuando seamos controlados por carabineros y el carabinero observe nuestra licencia de conducir y vea que ésta expiró hace 6 meses atrás, evidentemente me va a cursar una infracción que va a llegar al correspondiente juzgado de policía local por estar conduciendo con licencia, ¿cierto?, vencida. Entonces, nadie va a poner en duda eso, porque los instrumentos públicos llevan en sí misma la idea de la plena eficacia en cuanto a su fecha. Pero en cambio, los instrumentos privados no tienen esa condición. ¿Por qué? Porque los instrumentos privados, es decir, los instrumentos que no son públicos, aquellos en que no interviene un funcionario público para darle de alguna manera el carácter de tal, está claro que los instrumentos privados, la fecha puede ser alterada y por lo tanto no hacen fe, es cierto, con respecto a los terceros, a diferencia de lo que ocurre con los instrumentos públicos. Por eso entonces, que para que un instrumento privado pueda hacer fe respecto de un tercero, se necesita que de alguna manera nosotros realicemos alguna de las actuaciones que prevé el Código Orgánico de Tribunales o el Código de Comercio para que esos instrumentos privados podamos nosotros tenerlos desde el punto de vista de su eficacia con fecha indiscutida. Por eso entonces que la ley establece que la fecha de un instrumento privado no se cuenta respecto de terceros, sino desde el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o desde el día en que ha sido copiado en un registro público, o en que conste haberse presentado en juicio, o que se haya tomado razón de él, o le haya inventariado un funcionario competente, y también desde que fue protocolizado. Y en el caso de los comerciantes, tratándose de asuntos mercantiles, las escrituras privadas que guarden uniformidad con los libros de los comerciantes hacen fe de su fecha respecto de terceros, aún fuera de los casos que enumera el artículo 1703. O sea, también ahí hay otro mecanismo para darle fecha cierta. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no ocurra alguna de las situaciones precedentemente descritas, nosotros no vamos a poder darle fecha cierta a ese instrumento. Continuamos en una próxima oportunidad.